Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver carga eléctrica. Pero primero van a encender las cámaras Joel, Neider. Nicolás me dijo que ya regresaba, pero tiene que encender la cámara. Milena, Rubén, Yupa, Dixon, Paul. Enciendan las cámaras porque hay que enviar la asistencia, y las asistencias son capturas de pantallas con todos, con las cámaras encendidas. Entonces, mientras yo estoy en clases, yo hago algunas capturas, y el que no está con la cámara encendida quiere decir que no está presente en clases. Entonces, entre o no entre, si no activa la cámara, no está en clases. Jackson Villamar, cámara. Sí. ¿Perdón? Se quedó congelado el señor Yupa. Ah, parecía que estaba congelado. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos a iniciar la clase. Listo, entonces, chicos, van a abrir su libro. Vamos a ver la página. ¿Cómo piensan los científicos? Se me pasó. Ya. En la página 8 van a abrir su libro. Esto ya hicieron, ¿verdad? En el deber que les mandé. ¿Ya? El método científico, la hipótesis, la observación. La experimentación y conclusiones. Todo eso tenía que hacer, ¿verdad? Vamos, a la unidad 1. Electrostática. Necesito hacerle grande esta parte. Esperen un segundito. Está un poco lento. Sí pueden ver el libro, ¿verdad? Ya regresaron las páginas. Sí, Licen, sí se ve. Sí, se me acaban de regresar toditas las páginas. Bueno, vamos acá. La carga eléctrica y las fuerzas entre cargas eléctricas y la ley de Coulomb, ¿sí? ¿Cuáles son los principios básicos de la carga eléctrica? Los griegos fueron los primeros en descubrir que el ámbar, en griego electrón, cuando era frotado por un paño, adquiría la propiedad de atraer partículas de polvo o de hojas secas, ¿sí? En el siglo XVI, el científico inglés William Gilbert estudió esta característica del ámbar y observó también que se producía con otros materiales. A esta propiedad le dio el nombre de electricidad, ¿ya? Así se genera la electricidad. En esta experiencia, los griegos pueden repetir fácilmente: si frotas una varilla de plástico con un trozo de tela, de seda, le acercas a una bolita hecha de papel de aluminio que cuelgue de un hilo delgado, por unos instantes queda pegada a la varilla y luego se separa. El mismo resultado usted va a obtener si frota una varilla de vidrio con esa misma seda, ¿ya? Pues este es un experimento, pero si cuelgan dos bolitas,
y cargan las dos con la varilla de plástico, verán que cuando retiren la varilla de las dos bolitas, estas se van a separar o también se pueden poner unas laminillas. De esto vamos a hacer un experimento, ¿sí? Ahorita les estoy dando el preámbulo de cuál va a ser el experimento. Igual sucede si hacen con una varilla de vidrio. Finalmente, si cargan una bolita con la varilla de plástico y otra con la varilla de vidrio, cuando retiren observarán que las bolitas se acercan. ¿Qué significa esto? La materia está constituida por átomos que pueden ser considerados como sistemas solares en miniatura. El núcleo está formado por protones. ¿Sí? El núcleo del átomo está formado por protones y neutrones. Bueno, aquí porque no veo. Ya. Entonces, la carga eléctrica es una magnitud física característica de los fenómenos eléctricos y esta es una propiedad de los cuerpos ya que cualquier trozo de materia puede adquirir carga eléctrica. Todo cuerpo se compone de átomos en el cual ya existen cargas positivas y negativas, ¿ya? En su núcleo. Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Aquí nosotros podemos observar el átomo. En esta parte observamos el neutrón, los neutrones, y los protones están como que cubriéndolo. El electrón está en sus orbitales, en los orbitales del átomo. ¿Ya? Este es el átomo. Tenemos algunas figuras del átomo. La carga eléctrica de un cuerpo se establece a partir de la relación entre el número de protones y el número de electrones existentes. Ya chicos, entonces la carga eléctrica de un cuerpo se establece a partir de la relación entre el número de protones y el número de electrones existentes, ¿sí? Vamos a poner aquí esto. Ya. Si esta relación es de igualdad, se dice que el cuerpo no está cargado. Si el número de electrones es mayor al número de protones, el cuerpo está cargado negativamente. Recuerden que los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Si el número de electrones es menor que el número de protones, el cuerpo está cargado positivamente porque hay más protones y los protones tienen carga positiva. Joel, por favor, encienda la cámara. Ah, pues chicos ya son grandes, sí, estar ahí diciéndoles a cada rato, encienda la cámara Kevin, encienda la cámara Neider. Ya, Es que le dicen, ya no tengo batería y ya no vale prender la cámara. Eric, la cámara. Es que tengo que hacerles una captura de las capturas de pantalla para enviar. A ver, estamos. Yo más pierdo tiempo estar ahí. Prende la cámara, enciende la cámara. A ver, todos van a encender sus cámaras. Voy a hacer una captura de pantalla en este momento. Van a encender sus cámaras, por favor. Déjenme peinar, dicen. No importa. La cuestión es que salgan, que estén presentes. Eso lo iré el mamón. No pasa nada. Eric, prenda la cámara. Neider, prenda un ratito la cámara. No se te ve, Yanandi, estás en contraluz. Ya. Jackson, ¿qué pasó su cámara? Por favor, saca al Matías, dice. Ya, a ver, les voy a hacer la captura. Jackson siempre está con la mano en la quijada. Me ve ahí, listen. Teacher listening, sí me ve ahí. Sí, sí se le ve. Saca al Matías. Alexander Mora casi que O no sea, no se le me ve bien, pero el chiste es que esté presente, no listen. Estoy pero bien tiene contra encendida la soles. cámara. Pero tiene encendida la cámara, es importante. Ya, listen. A ver, déjenme enviar esta captura. Ya dicen ahora sí, saca al Matías. ¿En serio?
Déjenme poner de una vez. Sacar al El Matías. grupo estoy poniendo. serio. Las flores. Ya. Entonces ya envié al grupo para que vean y también. Ya, chicos. Entonces vamos a continuar con la clase. Estábamos aquí. Ya, entonces estábamos. Ya, tenemos fuerzas entre cargas eléctricas, ¿ya? Si nosotros tenemos dos cargas, ¿sí? En el vacío, una carga positiva y la otra también es positiva, estas fuerzas se van a repeler, o sea, la interacción que hay entre ellas quiere decir que se van a ir hacia el lado contrario, ¿ya? Entonces nunca se van a juntar, quiere decir que se repelen. Si el valor de una carga se duplica, la fuerza se duplica. Si la carga se hace 3 veces mayor, le sucede lo mismo, se triplica, ¿ya? Si el valor de ambas cargas se duplica, la fuerza se hace 4 veces mayor, lo anterior significa que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. En el caso de acá, nosotros tenemos, aquí nosotros ya vamos a determinar, va a haber una fuerza, ¿sí? De repulsión entre ellas. Aquí se aplica la tercera ley de Newton, que es la fuerza de acción, es la ley de acción y reacción, ¿sí? A cada acción existe una reacción. Entonces, ¿cuál es la reacción de estas fuerzas a la repulsión entre ellas? Es que estas cargas la fuerza va a salir en sentido contrario a la carga. Y vamos a tener también una distancia entre las dos cargas, ¿ya? Si la distancia que separa las cargas se duplica, entonces si nosotros le hacemos 2 veces mayor la distancia, la fuerza que la separa se hace 4 veces menor, ¿ya? Al triplicarla la distancia, la fuerza se hace 9 veces menor. Lo anterior obedece a la ley del universo cuadrado, que se refiere a algunos fenómenos físicos cuya intensidad disminuye al aumentar la distancia. Y tenemos también la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? De acuerdo con las observaciones que realizó Coulomb, él logró establecer la relación entre la fuerza eléctrica y la distancia entre las cargas que interactúan entre sí. A esta relación se le conoce con el nombre de ley de Coulomb y establece que la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas dividida entre el cuadrado de la distancia que las separa, ¿ya? La ley de Coulomb se puede expresar matemáticamente mediante la siguiente fórmula. Entonces, tenemos la constante dieléctrica, ¿sí? Y tenemos el producto de las cargas. Este va a estar dividido entre el cuadrado de la distancia que lo separa. Aquí está representado por la letra D, pero también en otros textos se puede ver que está representado por la letra R, porque estas fuerzas son fuerzas radiales, ¿ya? Por eso se las suele representar con la letra R. Pero aquí puede estar D o puede estar R, no hay ningún problema, sabemos que es la distancia que separa a ambas cargas, ¿sí? Aquí, como les dije, donde D es la distancia entre las partículas cargadas, ¿sí? Q1 y Q2. Q2 representa la cantidad de carga de una partícula, ¿sí? Y Q1 representa también la cantidad de carga de otra partícula. K es la constante de proporcionalidad dieléctrica, la cual tiene en cuenta qué tan fácil es para las cargas transmitir su fuerza en un determinado medio, ¿sí? Entonces, las gráficas que nosotros por lo general vamos a encontrar en los ejercicios son estas.
Una carga Q1, otra carga Q2. Las fuerzas, aquí hay una fuerza de atracción, entonces las fuerzas van hacia adentro, hacia las cargas. ¿Sí? Cuando es una fuerza de repulsión, cuando tenemos cargas del mismo signo, va a existir una fuerza de repulsión y las fuerzas van a salir. ¿Sí? Listo. Vamos a regresar al libro, ¿sí? Pero no quiero que cargue el libro. Esperando. Y así logran ver el libro. Y Que se hace un poco lento con todo ahí. No sé. Esperen un segundo que se hace lento esto. Ya, supongo ustedes ya tienen sus libros. Vamos a abrir el libro en la página 1 donde dice carga, página 1, en la unidad 1 donde dice carga eléctrica. Ya. Electrostática. Listo. Aquí aquí está. Ustedes han visto las tormentas eléctricas, obviamente, ¿sí? Son un sinnúmero de cargas eléctricas, ¿ya? Las cargas eléctricas son el fundamento de la interacción electromagnética, que es lo que modela a los átomos al permitir que los electrones giren alrededor. Ya. Entonces, cuando llueve, existen muchas cargas negativas, ¿sí? En el vacío, en el espacio, en el aire. Y existen también algunas cargas positivas que han salido del átomo, ¿sí? Es el átomo. Y a veces sí hay unas cargas positivas que están por ahí flotando y empiezan a atraerse. ¿Por qué? Por la atracción de las cargas negativas hacia las positivas, ¿sí? Entonces, cuando existen, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿ustedes qué dicen? ¿El rayo cae o el rayo sale de la Tierra? Puede ser ambas, ¿sí? Hay veces que el rayo sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza que existe de electrones en el ambiente es mayor a la fuerza que existe entre los protones y los atrae, los saca. Entonces ahí nosotros podemos ver la luz como sale. El efecto de la luz cuando vemos el rayo es por la interacción entre los electrones y los protones, ¿sí? Existen interacciones fuertes, entonces ahí nosotros vamos a poder observar la luz, luego es el trueno, ¿verdad? Ya. Entonces las cargas eléctricas son el fundamento de la interacción electromagnética y esto es lo que modela a los átomos al permitir que los electrones giren alrededor del núcleo, ¿ya? Entonces, los electrones orbitan alrededor del núcleo y estos dan cohesión a las moléculas que forman la materia. Entonces, la materia está formada por átomos, ¿sí? Y los átomos forman moléculas. Y en el ser humano, estos generan los impulsos en las redes neuronales que están en el cerebro, ¿ya? Listo, entonces, es lo que vamos a ver en esta unidad. Sí, quiero que esté más grande. Un poquito más. Mucho más. A ver, entonces vamos a carga eléctrica. ¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué observamos? Parecería que estuviera en el sol este hombre, ¿verdad? No, es un esquiador acuático. ¿Qué tipo de interacción fundamental actuaría en este ejemplo? Esto les queda de pregunta para su actividad de clase, ¿sí? Ustedes van a responder y van a indicar qué tipo de interacción fundamental actúa en este ejemplo, ¿sí?
déjenme ver qué página es del libro para que ustedes se dirijan. Es en la página 16, ¿sí? La página 16 del libro. Listo, entonces, ustedes ya hicieron la consulta de los modelos atómicos. Dicen, ¿puede repetir la pregunta que dijo qué tipo de? ¿Qué tipo de interacción fundamental actúa en este ejemplo del libro, en la página 16? Ahí está la pregunta, entonces eso va a ser, es parte de la actividad de clase. Carga eléctrica. Aquí hay un ejemplo. Esteban fue regañado por el rector de su colegio y salió de la oficina arrastrando sus pies sobre el piso, que está cubierto de alfombra. Cuando llegó a la puerta y tocó la perilla, saltó porque sintió un pequeño choque eléctrico entre la puerta y su mano. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Quién me dice? La corriente. Ya, Hace fricción, dicen. exacto, a causa de la fricción de sus zapatos de caucho en la alfombra, él se cargó eléctricamente, ¿sí? Entonces, al cargarse eléctricamente, él sufrió una descarga al tocar la perilla de la puerta, ¿ya? Entonces, aquí también usted va a responder esta parte, ¿sí? Esta. Va a responder en sus palabras lo que ocurrió. Entonces, esta es la siguiente pregunta que usted va a escribir en su cuaderno y va a responder qué fue lo que sucedió. Entonces, existió una descarga eléctrica porque los zapatos de caucho de Esteban tuvieron fricción en la alfombra, ¿verdad? Entonces, se cargó eléctricamente y existió una reacción, una fricción. Entonces, aquí vamos a ver, empecemos por partes. La alfombra y los zapatos están formados por moléculas. Ya sabemos, las moléculas están formadas por átomos. Los átomos forman moléculas. Y estos a su vez se componen de pequeñas partículas. El átomo es la porción de la materia más pequeña en la que un elemento puede ser dividido, ¿sí? Usted va a dividir un poco de materia. ¿Y en qué lo va a dividir? Primero en moléculas. Luego lo va a dividir en átomos. Y esa es la parte más pequeña en la que usted puede dividir a la materia. Este se compone de electrones, tienen carga negativa, y estos están orbitando en la nube. ¿Sí? Si usted se da cuenta aquí, están orbitando los electrones en la nube, son órbitas. Imagínese, parece el sistema solar, ¿verdad? Y estos los planetas, algo así. En el núcleo está el protón, que tiene carga positiva, ¿ya? Y tienen también neutrones que son carga neutra. ¿Listo? Entonces, el núcleo está formado por neutrones que tienen carga neutra y protones que tienen carga positiva, ¿sí? Estos son los que le dan la carga positiva al núcleo, los protones. El neutrón y el protón son partículas de mayor tamaño que el electrón, son más grandes, ¿sí? Y ambos están formados por partículas más elementales, esto ya lo vamos a ver más adelante, los quarks, los gluones, ¿sí? Los gluones son partículas de fuerza nuclear fuerte, los quarks y los antiquarks, que son partículas de fuerza nuclear débil. Oh, no, la 17 también. Ya. Ya, a ver, aquí estamos. Como les decía, los átomos tienen carga neutra. Y cuando existe un contacto, ¿sí? Fuerte, ¿ya? Entre dos superficies que son interacciones electromagnéticas, esto provoca que los objetos adquieran una carga eléctrica, como en el caso del ejemplo de Esteban que salió arrastrando los zapatos y haciendo fricción en la alfombra.
Cuando nosotros decimos que el átomo posee carga neutra, esto quiere decir que estamos expresando que entonces el mismo número de protones existe y también el mismo número de electrones en su estructura interna. La carga eléctrica de un átomo puede ser positiva si tiene más protones, como les decía en la presentación anterior. Y si tiene más electrones, puede ser negativa. ¿Sí? Cuando el átomo tiene carga eléctrica, lo denominamos un ion. ¿Sí? Si el átomo tiene carga eléctrica, se denomina ion. Y cuando nosotros, cuando dos materiales distintos los ponemos en contacto, algunos de los electrones más débilmente retenidos se suelen transferir de un material a otro. Los que están más afuera de las órbitas, ¿sí? Están más en el límite de sus orbitales. Ya. La carga eléctrica que puede adquirir un cuerpo determina el fenómeno que se produce entre dos cuerpos eléctricamente cargados. Cuerpos o partículas con la misma carga eléctrica se repelen y cuerpos o partículas con diferente carga eléctrica se atraen. Eso ya vimos también. Entonces aquí nosotros, hacemos un pequeño otra vez, nosotros tenemos las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción. Las fuerzas de repulsión se dan cuando existen materiales con la misma carga y de atracción cuando existen materiales con cargas diferentes. Saúl, encienda su cámara. Los zapatos y la alfombra del ejemplo inicial, al momento de tener rozamiento o interacción electromagnética, se transmitieron mutuamente electrones. Entonces, entre ellos, al tener interacción, se transmiten electrones y la perilla se encuentra cargada con diferente carga eléctrica. En el caso, sería carga positiva. Esta atrajo a los electrones mientras se acercaba la mano de Esteban, ¿sí? Y con el toque que él dio a la perilla, sintió que ocurrió aquella descarga eléctrica. ¿Sí? Ahora, existe un experimento que se llama de Eugen Goldstein, el experimento del alemán Goldstein. Fue en parte la base de la electrometría de masas mediante su experimento. Goldstein había realizado sus propias investigaciones de los tubos de descarga, también conocidos como tubos de Crookes. Y mediante esta aplicación de electricidad, los rayos de luz se movían de electrodo a electrodo. Quiere decir de ánodo a cátodo, positivo, negativo, cargando el ánodo negativamente, por lo cual con experimentos posteriores se conocería que la aceleración con la que se mueven tanto protones como electrones permite conocer la diferencia entre la masa que existe entre ambas partículas. Listo. Su tarea. La actividad en clase van a responder a la pregunta que les di al inicio. Y el deber, ustedes van a consultar sobre el experimento de Eugen Goldstein. ¿Listo, chicos? Van a hacer un análisis de lo que hizo Esteban, ¿sí? De la descarga. Licen, ¿cómo se llama ese man? Elvein, Einstein, ¿cómo dijo Licen? Eugen Goldstein, tienen en el libro. Elkin. ¿Qué tienen que comprar, chicos? No hay plata. Pero ya, pues yo no sé, ya el ingeniero ya les puso un Preguntarle, nombre. Experimento de Eugen No hay Goldstein. plata, pues, Licen. Pero bueno, eso ya no me lo digan a mí. Yo cumplo con decirles que deben comprar los libros porque es para que ustedes puedan estudiar. Si no, yo no tengo la culpa. Yo no sé. Igual yo tengo que comprar libros y para mi hija también. Yo no puedo decirles a los profesores, no hay plata. Dicen y se puede trabajar con los libros con ahorita de la editorial que ahorita estamos trabajando en plataforma. Pero verán que de aquí tienen un tiempo en el que ya les bloquean eso y ya ustedes deben tener libro físico. ¿Ya? Pero y si es que nos bloquean, ¿cómo mandamos los deberes? Pues dicen. Les bloquean solo el libro, no les van a bloquear la plataforma. A ver, chicos, entonces, esta es la tarea, el experimento de Eugen Goldstein. Y tienen que, ya mismo se acaba la reunión, entonces, por favor, y la actividad en clase, las dos preguntas que les dije, ¿sí?
Listo, chicos. Que tengan un bonito día. Los Chao. profesores nos hacen una pregunta, Lisen. ¿Qué cosa? Listen, Ese proyecto en cuánto va a presentarle, dicen. Solamente quiero que consulten. Solo quiero que consulten y hagan en su cuaderno. Ah, ya. Ya. Chao, chicos. Hasta luego, ¿Hasta qué hora nos va a dar, dicen? luego dicen. Ahí les pongo las horas en la plataforma. Luego dicen. Ya, chao, chicos. Ya.